Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la entrevista. Hoy estamos con el senador Luis Walton. Vamos a platicar acerca de las campañas que ya están en el punto de arranque. Bienvenido, senador. Joely, muchas gracias que me permites estar aquí contigo en tu programa y que todos tus televidentes nos puedan ver. Cuéntenos un poco, es un arranque pues ya con todo lo que da, después de una serie de divisiones al interior del PRD, pero ahora ya con un candidato único de las izquierdas. Bueno, sí, mira, nosotros en Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, siempre apoyamos a Andrés Manuel López Obrador. Y estábamos muy definidos, nosotros estábamos conscientes porque se había platicado con Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard, y estábamos conscientes de que iba a ser el candidato quien estuviera mejor posicionado. Y qué bueno que se respetó ese acuerdo, y la verdad pues también mis respetos para el licenciado Marcelo Ebrard, quien respetó el acuerdo, y que de esa manera se dio de que pudiéramos ir en una coalición completa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la coalición va PRD, va PT y va Movimiento Ciudadano. Y por supuesto que estamos trabajando para que la unión sea real. Nosotros queremos llegar con un candidato de esta magnitud que tenemos, y en el sentido de que al ser candidato de los tres partidos, el partido de las fuerzas progresistas, que son los partidos, pues va a ser un candidato competitivo. Partido de las fuerzas progresistas, ¿necesariamente tiene que ver con una izquierda o con varios tintes de las izquierdas? No, yo creo que podría ser con varios tintes, no solamente son izquierdas. Nosotros realmente en nuestro partido somos el Movimiento Ciudadano, tenemos los ideales de la socialdemocracia, entonces no somos totalmente de izquierdas, somos fuerzas progresistas. Los otros partidos, bueno, ellos tendrán que opinar, pero son un poco más hacia la izquierda. Por eso llamamos fuerzas progresistas. ¿La opción del nuevo proyecto de nación es la mejor para México en este momento? Bueno, mire, nosotros consideramos, en una opinión muy particular de las fuerzas progresistas, que sí, México requiere de un cambio. México se encuentra en una situación muy delicada. Si hoy hablamos de los problemas de la violencia que hay en el país, si platicamos también de la pobreza que hay en el país, que ha crecido, pues se necesita un cambio de timón en la política, y sobre todo ver que la situación del país, que la corrupción ha avanzado. Y yo he sostenido durante bastante tiempo que la única manera de que este país salga adelante es con educación. No hay otra manera, Pero estoy hablando de educación, no solamente de ir a la primaria, ni a la secundaria, ni a la prepa. Necesitamos que nuestros jóvenes vayan a la universidad, que tengan maestría, que tengan posgrado, que sean competitivos. Hace 50, 60 años nosotros éramos un país frente a otros, económicamente muy bien, y en educación también, y resulta que esos países que estaban atrasados después de la guerra o en la época, resulta que ahora son potencias económicas, y nosotros seguimos en un atraso total, que no hemos progresado. Entonces debe haber un cambio de timón realmente en este proyecto de país, y eso lo representa Andrés Manuel López Obrador. ¿Se puede hablar de una buena política educativa, por ejemplo, con un sindicato como el del Baester Gordillo, cuando ya ha fijado su postura en torno a apoyar al candidato del PRI? Bueno, yo soy muy respetable, respeto la opinión de la señora, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber un cambio en todo. Los maestros son fundamentales para que este país salga adelante, pero deben prepararse también los maestros, y debe haber un cambio de política en la educación. Pero ese va a ser el sindicato. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a medir la capacidad, o sea, la medida en la que están capacitados los maestros para conducir la vida educativa del futuro de nuestro México? Bueno, pues tiene que haber programas, tenemos que tener... Pero el sindicato se va a quedar. Bueno, el sindicato depende de los trabajadores, pero eso no quiere decir que el sindicato tenga los privilegios que tiene ahora, ¿no? Realmente necesitamos un cambio en la educación, y eso estamos diciendo, que los maestros estén mejores preparados, pues para que los niños, para que los jóvenes sean mejor preparados. De otra manera no vamos a salir adelante. Sin embargo, también pueden perder la cantidad de votos importante por parte de los maestros y por parte de todos aquellos que están en desacuerdo en que sean medidos los profesores. Bueno, pero tiene que hacerse, tiene que haber una competencia, tiene que haber una competitividad. Si no, ¿cómo vamos a salir adelante? Vamos a seguir peor. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos con el problema serio de la delincuencia. Bueno, ¿y cómo va esa delincuencia? El combate que hay hacia la delincuencia
yo realmente era de los que me oponía a que el ejército, a que las Fuerzas Armadas entraran a combatir al crimen organizado. Pero si bien es cierto que hoy las combaten y no se puede salir el ejército o la marina que los quiten ahora, porque son los que están compitiendo a la delincuencia organizada, pero ¿dónde están los programas de desarrollo social que apoyen a esa delincuencia? Miren, yo estoy a punto de presentar un punto de acuerdo, perdón por la redundancia, en la Cámara de Senadores, en el sentido para todos los huérfanos de este país. ¿Para todos los huérfanos o solamente los huérfanos de la guerra contra el narco? No, para todos los huérfanos. Hoy hay 55,000 ejecutados aproximadamente y 10,000 desaparecidos, que al fin y al cabo son muertos, que legalmente no tienen el acta o algo, es otra situación. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tienen las viudas o las parejas de esos delincuentes? Ahora, vamos a suponer que algunas de las viudas tuvieron que ver algo de las parejas, que el marido o la pareja estuvieran en la delincuencia. Pero yo pregunto, ¿qué culpa tienen los niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años? Y si no hay un programa de apoyo social para ellos, ¿hacia dónde van? Si no hay educación, si no hay de comer, si no hay eso, tenemos que hacer un programa. Y claro, aquí podría decirse muy fácil, bueno, y entonces tiene que ser usted hijo de delincuente para que lo apoyen. No, por eso este punto de acuerdo va encaminado a todos los huérfanos de este país. Así como hay apoyos especiales a los que van a la preparatoria, a los que van a otras escuelas, puede haber un apoyo para todos los huérfanos de este país. Y ahí entrarían los hijos de los delincuentes y por supuesto también los que, con mayor razón, los que no son hijos de delincuentes. Regresando al punto del combate al crimen organizado, la guerra contra el narcotráfico, esto no se hubiera podido dar si no hubiera también habido un apoyo por parte de ambas cámaras respecto al presupuesto, por ejemplo, al actuar del ejército, de la marina. Sin embargo, hay una crítica muy férrea en contra del gobierno por haber sacado al ejército a las calles y haber combatido de la manera en que lo ha hecho durante este sexenio. Bueno, mire, yo creo que hoy yo era de los que me oponía a que el ejército estuviera fuera y la marina también. Pero hoy son los únicos que pueden combatir a esa delincuencia. Hoy no los pueden regresar a los cuarteles. Deben regresar a los cuarteles. Pero cuando tengamos una policía preparada, que no la tenemos la policía preparada. Y si nosotros vemos efectivamente lo que tú mencionas, de cómo ha crecido el presupuesto tanto del ejército, de la marina o de la policía federal, pues son cantidades estratosféricas para este país. Y si nosotros yo presentando bien por ahí un punto de acuerdo, si haces una comparación, ¿cuánto se le ha invertido a las adicciones? Es nada en comparación con esos incrementos. Y ahora, ¿dónde hay programas realmente para ir curando? Porque al fin y al cabo, el que se hace drogadicto, posteriormente es una enfermedad. Entonces realmente hay que ver también cómo prevenir. No queremos hospitales para curar la gente. Qué bueno que hubiera una medicina preventiva para que no hubiese enfermos. Eso se necesita en la droga también. ¿Usted está a favor de legalizar las drogas? Pues mire, la verdad, no en ese sentido. Porque para legalizar las drogas tendría que hacerse, con Estados Unidos, con Canadá. Ninguna y con todos los países. Si realmente fuera solamente aquí en México, pues se vuelve un problema. Sería peor. Pero sí, al final tendría que verse con esos países. Ahora, ¿quién es el mayor consumidor de las drogas? Bueno, pues los países del norte son los mayores consumidores. Y aquí resulta que sí los persiguen a los capos, a los más importantes, sí los persiguen y los detienen. Y algunos se van a Estados Unidos, se los llevan, pero del otro lado no vemos que detengan. ¿Y cómo le van a hacer para gobernar en caso de que gane el candidato de las izquierdas? Por ejemplo, en este tema, pues... las fuerzas progresistas. De las fuerzas progresistas. En caso de que gane el candidato Amoroso, ¿qué van a hacer? Porque, por ejemplo, algunos militantes, pues fundadores del PRD, como Cuauhtémoc Cárdenas, están a favor de la legalización de la marihuana específicamente. Y hay otra ala que no está de acuerdo en legalizar ninguna. Hay como también sus claroscuros, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para sacar una sola política de gobierno de esta coalición? Bueno, yo le quiero decir que también Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de una coalición.
Y también te quiero decir que... Pero no estaban tan divididos al interior del PRD como están ahora. Bueno, pero tenemos el tiempo para ir reconstruyendo. Digo, hay fuerzas encontradas que, bueno, en el camino se va uno arreglando. Pero yo te quiero decir respecto a la marihuana, hasta 1936, si no estoy equivocado, puedo estar equivocado, en Estados Unidos la marihuana se vendía. Y se vendía porque era un producto para las enfermedades, para la salud. Tendría que ser, ¿por qué? Porque la marihuana, dentro de las drogas, es la más benévola. Pero claro, es el paso para las siguientes drogas, porque ya después resulta que el consumidor de marihuana ya no le satisface la marihuana, requiere de otras drogas. Pero ¿cuál es el punto de partida, la propuesta que van a presentar en esta unión, si no logran tener este consenso desde antes de asumir el gobierno en caso de que lo ganen? O sea, no hay un punto de decir, Andrés Manuel está a favor de legalizar o no las drogas. Bueno, tendría que verse, porque no puede ser Andrés Manuel no va a ser un gobernante autoritario. Tiene que consensarse, tiene que haber acuerdos, tiene que llegarse como se llega a un gobierno del estado de coalición, como se llega en otros países. Bueno, pues se tendrá que aprender a cohabitar también en la política. Ya no es solo que va a llegar un solo partido. En las cámaras va a haber representaciones de todos los partidos. Ahora, abordando el tema de la constitución moral de la que ha hablado su candidato, está diciendo que la honestidad va a ser elevada en rango. ¿En dónde está ahorita y cómo es eso de elevar el rango de la honestidad? Bueno, mira, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Nosotros estamos sumidos en una corrupción. Y este país, en los valores que él da, bueno, necesita mejorarse, pero se necesita pregonar con el ejemplo. Si nosotros, hablándolo claro hoy en este país que nos califica en un alto grado de corrupción, pues tenemos que limitar a la corrupción. Eso es el entorno de todo. Pero realmente es una cuestión la corrupción social. Del país, por supuesto, porque tan corrupto es el que da como el que recibe. Entonces realmente es una cuestión de educación también. Y la corrupción no se va a desterrar de la noche a la mañana. Quizás se lleve una generación, quizás se lleve dos, pero alguien tiene que empezar. ¿Cómo van a acercar el código del bien? ¿En qué consiste a la ciudadanía? Bueno, hay valores que se han perdido en esta ciudad. Bueno, empezando solamente, si te pongo el ejemplo de la criminalidad. Hoy cualquiera, inclusive hay muertos por solo hecho de estar en el lugar equivocado a la hora no adecuada. Entonces tiene que cambiar todo eso. Y eso no va a ser, te vuelvo a insistir, más que con educación. Y tiene que haber un cambio de generación. No porque él diga, esto va a suceder así, pero alguien tiene que empezar. Pero hay una propuesta ya concreta, consensada entre todas estas fuerzas progresistas, porque hablar de educación y de salud, y pues todos estamos de acuerdo en ese punto, pero la manera, el cómo, ¿ya hay un consenso? Bueno, mira, no es que haya un consenso. Nosotros en nuestro partido, en Movimiento Ciudadanos, estamos muy claros en esa situación. Pero eso que yo te estoy diciendo es la percepción de todo México, que eso tiene que cambiar. No podemos seguir de esa manera. Hoy somos más personas que no tienen que comer en algunos lugares. Hay lugares de la República en el abandono total, que no van los niños a la escuela, que no tienen para comer. Eso tiene que cambiar. Hablaban acerca de reincentivar, revivir el campo y generar todo lo que se consume. ¿Están hablando de terminar o de alguna manera ir limitando los tratados internacionales de libre comercio? Bueno, pero eso tiene que ser, no hay otra salida. Hoy encuentras tú en el campo pueblos fantasmas, a donde los señores o los jóvenes se fueron a Estados Unidos, que en una época eso daba muy buen resultado. Hoy se van de los pueblos a Estados Unidos y regresan cadáveres, como están las cuestiones en la frontera o cuando llegan allá. Una situación muy delicada, y el campo está en un total abandono. Nosotros necesitamos apoyar al campo, sí, pero no a los grandes empresarios del campo. Necesitamos el apoyo para el que tiene 10 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas, parcelas. ¿Cómo arraigas a la gente en el campo? Anteriormente un campesino vivía bien y era autosuficiente. Hoy no. Hoy un campesino es una desgracia. ¿Los tratados internacionales son entonces negativos para la economía? Bueno, hay algunas cosas que han sido positivas y otras han sido negativas, pero lo que sí no podemos nosotros seguir dejando el abandono total en el campo. Hay lugares que no tienen industria, que no tienen turismo, que solamente tienen campo.
tenemos que apoyarlos. Muy bien, es el senador Luis Walton y estamos platicando con él acerca de las fuerzas progresistas de México. En un momento más regresamos con usted. Gracias.